Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a analizar ahora el partido que acaba de culminar hace un momento entre Sport Boys y Chancas por la fecha uno del torneo. A ver, rápidamente voy a compartir pantalla. Vamos a dar unas ideas de lo que vimos y lo que pudo haber sucedido en el campo de juego. Vamos a compartir aquí para explicarles mejor en la pizarra. Más o menos Sport Boys se paró con, bueno, Melián, Mora y Aranda por las bandas, de laterales, Riojas con Alfani de centrales y Lanes delante de ellos, Torres y Dacampo en la media cancha, Lisa con López bien de extremos y Díaz como delantero centro. Ahora, el rival Chancas se paró con 5 defensas, paró con 3 o 4 volantes y un solo delantero. ¿Ok? Aquí como vemos en la imagen. Ahora, ¿qué pasó en el primer tiempo? En el primer tiempo básicamente el Chancas esperó al Boys, por ahí que tuvo un par de momentos el balón, pero sin generar peligro. Pero está claro que Boys no supo vulnerar en el primer tiempo la defensa, pues la defensa numerosa que tenía Chancas en la defensa, bueno, en la parte de atrás de su campo. Entonces, ¿qué pasaba? Jugó con Riojas para el lado del central por izquierda, Alfani central por derecha, y Lanes bien al medio como único volante de marca. Dacampo era, como ya sabemos, es un jugador un poco más mixto que va en ofensiva, se mueve por toda la media cancha. Torres intentó hacer el 10, a veces se tiraba por las bandas, pero acá hay un detalle. Al ver que Sport Boys atacaba con López bien pegado por la línea, tenía Chancas a su lateral, a Takeuchi, que hizo un buen partido, y por el otro lado tenía Quintana, sus 3 centrales, que era Pimienta, González y el otro González. Tenía Ayarza al medio, Palomino y Quirós, que más o menos con ellos bandeaban un poco la llegada de Sport Boys. Entonces, Díaz estaba de 9, lo sabemos. Lisa se pegó bien a la derecha, las proyecciones de Mora eran importantes porque a veces hacía la diagonal, aunque no encontraba cómo asociarse. Aranda con su velocidad apoyaba en la ofensiva. ¿Qué pasa aquí? Cuando el Boys hacía esto, atacaba por las bandas, ponía 2 hombres por las bandas, hacía que retrocedieran los laterales porque López se pegaba bien a la banda o Aranda por ese lado, y por este lado venía Lisa y venía Mora. ¿Ok? Entonces teníamos duelos por las bandas, tanto con López y Aranda, y por el lado derecho con Lisa y Mora. Entonces, al medio estaba un poco despoblado, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tenía Ceilanes que tenía que más o menos sostener si es que hubiera algún contragolpe del equipo rival, sostener, y Campo que trataba de moverse buscando estar liberado para poder recibir un pase. Entonces, al tener poca llegada por el medio Boys, o sea, poco número de jugadores por el medio, ¿qué hacían la volante de Chancas? Tapaba a Campo, tapaba a Torres, o Aranda si se tiraba por el medio, o a Mora si se tiraba por el medio. Entonces, más o menos lo tenía controlado. Entonces, llegó un momento en que el balón pasaba con Alfani, pasaba a Mora, regresaba a Campo, regresaba a Ilanes, regresaba a Riojas, atacados por acá. Y acá es donde yo quiero detenerme un momento para explicar qué es lo que sucedía por las bandas. Boys atacaba tanto por la banda izquierda como por la banda derecha. Cuando la tenía López, ¿qué pasaba? Se juntaba el volante, se juntaba el central, superioridad numérica, como pueden ver. Cuando atacaban por esta banda, sucedía lo mismo. Quintana se cerraba, venía el central, venía el volante, superioridad numérica. ¿Por qué? Porque ellos venían acá, Torres venía a recibir acá, o da campo, y netamente eran controlados. Entonces, y el balón regresaba y volvíamos a lo mismo. Aquí yo quiero hacer un apunte, porque ahí en esas funciones, en esos intentos de ofensiva que hizo Sport Boys por las bandas, perdimos mucho tiempo. Aquí yo quiero hacer un apunte y va en una variante táctica. De repente igual salía mal, pero es lo que yo pienso, es qué pasaba si al ver a Díaz, que era superado numéricamente por los centrales, por los defensas y por los volantes, estaba totalmente rodeado. ¿Qué pasaba si le poníamos doble punta? Generalmente cuando tu equipo rival juega con 5 defensas, lo mejor, creo yo,
de jugar con... Si no se puede por las bandas, porque pudo haber resultado también que López o Lisa desborden, era poner doble, si no funciona, poner doble 9. Yo le hubiese dicho, sin hacer ningún cambio, decir, Lisa anda de punta junto con Díaz. Entonces, acá le generas un problema. ¿Por qué? Porque tienes que, este central tiene que ir acá, este central tiene acá, y su líbero va a quedar libre, como bien se dice. Entonces, tú dices, ok, pero igual hay superior numérica. Sí hay superior numérica, pero aquí lo que entra en funcionamiento y lo que tiene que ser relevante es el movimiento de estos dos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si él se abre acá? Acá hay espacio. ¿Qué pasa si él se abre acá? Él lo tiene que seguir. ¿Qué genera este espacio? ¿Qué genera este espacio? O simplemente cuando uno luego se queda de punta, se le junta al líbero, el líbero ya deja de ser líbero, entonces tiene que pegarse un central. ¿Qué hace Díaz? O cualquiera de los delanteros, retroceder. Si es que no llegan ellos. Entonces, variantes hay. Entonces, cuando tienes 5 defensas, es mi opinión, puedes o deberías haber metido 2 puntas. 2 puntas. Porque acá ya no te está funcionando, no te funcionan las bandas, porque estás tapado con hasta tres marcadores laterales, por así decirlo, y los volantes eran tapados. Entonces, al poner 2 puntas, liberas espacio acá. Es más, si los juntas a los 2 del Boys, le armas un problema mayor, porque estos tienen que juntarse. Te generas espacio. De repente no funcionaba, pero es lo que yo pienso. Y se pudo haber intentado como para hacer otra cosa, porque intentamos lo mismo y no resultaba. Hasta que nos hicieron el gol. Nos hacen el gol y fue peor, porque las 2 líneas, tanto la línea defensiva como la línea volantes de ellos, se juntan mucho y es peor entrar. No se podía entrar. Bueno, hasta que se hacen los cambios, llega el gol de Justin, un centro de Torres, que se junta por la banda, por el lado derecho y mete un buen centro. Claro, después hacen los cambios, entra Nequesó, y pero quedamos con un solo punta. Igual quedamos con un solo punta y era controlado por 3 centrales. Iguales con 3 centrales para Nequesó. Entonces los centros, si no era preciso, porque Nequesó tiene esa capacidad de ganar arriba, si no era preciso el centro, iba a ser superado, como lo fue. Entonces, en el centro que hace Torres, porque hizo varios, perdón, no es el primero, hizo varios, en el centro donde le llega Justin llega de sorpresa de atrás, o sea, va llegando, no es que estaba, llega y puede hacer el gol. Cosa que no sucedió más, no llegamos más por esa táctica o esa función de Torres. Entonces luego sale a campo, baja Torres al medio a tocar un poco el balón y entonces se pierde un poco de llegada. Entra Guamán, la verdad no entiendo mucho el cambio. De repente la idea del técnico era darle un poquito más de velocidad y jalar un poco la marca del defensa. Eso es válido, porque pudo haber jalado un volante más por el movimiento de Guamán. Pero igual Chancas ya se cerró, sacó un delantero, metió un volante más en los cambios que hizo y se nos fue muy difícil. Se intentó al final, pero no se pudo. Creo que tenemos que mejorar, tenemos variantes, pero sí hay que tener un plan B, ¿no? Hay que tener un plan B cuando estas situaciones se presenten, sobre todo con equipos que tengan mucho más jerarquía, más envergadura de jugadores que te puedan hacer daño en alguna otra pelota. Bueno, eso es, muchachos, quería comentarles eso rapidito. Si tienen alguna sugerencia o comentario, pónganlo en comentarios, pongan sus opiniones para poder leerla y poder compartir. Ya más adelante estaremos haciendo de repente un en vivo, de repente lo que ustedes me digan, para conversar, interactuar y poder hablar un poquito del voice y de las tácticas o lo que ustedes deseen. Listo. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.